No, es un invento que van a encontrar en un libro de Fidel Maíz que se llama Etapas de mi vida. Un libro escrito en la posguerra, ya después de la guerra. ¿Qué pasaba en esa época? Que había que echarle la culpa de todo al Mariscal López. Entonces, al crear esa mentira, ¿verdad? Fidel Maíz te da a entender, ¿verdad?, que don Carlos tuvo un hijo taburón, ¿verdad? Un hijo agresivo que no escuchó su consejo, ¿verdad? Entre comillas. Un consejo que nunca él le dio. Porque, ¿qué hizo don Carlos en su gobierno? Don Carlos creó una potencia militar en Paraguay. ¿Y cómo le va a decir a él solucionar con la pluma y no con la espada? ¿Para qué entonces trajo tanto armamento? ¿Para qué mandó construir barcos de guerra? Como el Tacuarí, que es el más conocido, pero no es el único. ¿Para qué trajo todos esos ingenieros europeos, verdad? ¿Para qué hizo trabajar la fundición de Bicuí? ¿Por qué se fabricaron enormes cañones antes de la guerra, verdad? ¿Por qué se crearon fortalezas inmensas como la de Humaitá? ¿Te parece que un señor como don Carlos, que mandó a hacer una infraestructura bélica de ese porte, le va a decir: Francisco, no vaya a usar nada de lo que yo construí, eso está nomás ahí, está nomás de adorno, voy a usar la pluma nomás? Algo así de. Te hago otra consulta. El padre Fidel Maíz, sobreviviente de la guerra de la Triple Alianza, escribe este libro. Escribe los libros para el gobierno de la época, para la coyuntura de la época, o él dice tener la verdad, lo que puso en sus memorias. Él dice que en su memoria, en esa parte, como que él era sacerdote, dice que don Carlos le llamó, supuestamente, ¿verdad?, para darle la extrema unción para confesarse antes de morir. Y que estaba el Francisco Solano López enfrente, ¿verdad? Y que él escuchó eso, bueno, pasa que don Carlos murió y Francisco murió y solamente quedó él. Nadie podía refutar la versión de un sacerdote, ¿verdad? Que cuando eso todo el mundo creía que lo que decía un país era palabra sagrada. Y de ahí vino el término país más I, ¿verdad? Entonces, también, la cuestión está de qué pasó en la posguerra, que todos tenían que acomodarse al nuevo poder. Entonces no, Fidel Maíz tal vez en el fondo no le odiaba al Mariscal López, no creo que le haya odiado, porque él estuvo relativamente bien en su gobierno, ¿verdad? Y en el gobierno de don Carlos también. Pero en la posguerra la política era hablar mal de López. Y bueno, Fidel Maíz no escapó a eso y gracias a eso también no perdió sus bienes y su posición socioeconómica, su estatus, ¿verdad? Pero tuvo que mentir y eso es peor, mejor se hubiera quedado pobre como hizo Resquín. El general Resquín prefirió la pobreza antes que mentir. Fidel Maíz prefirió no estar pobre y mentir. Una consulta, las inversiones que hacía don Carlos Antonio López, hizo un Paraguay fuerte en lo militar y en lo económico. ¿Te consta eso? Sí. Los falsificadores de la historia dicen que nosotros no tuvimos el primer tren, que Paraguay era una aldea, que Paraguay era un desastre. Eso lo vas a encontrar en conocidos publicadores, falsificadores de medios de prensa, ¿verdad? Y también gente que está en las redes sociales, que son llamados historiadores, pero para mí no son unos farsantes, ¿verdad? La cuestión de lo de don Carlos, como te dije al principio, él trajo tanta tecnología, telégrafos, trenes, fundición de metal, ¿verdad? Trajo técnicos, mandó jóvenes a estudiar a Europa, mandó jóvenes a Estados Unidos a estudiar ingeniería naval. Él, en la época de él ya se proyectaron los pedidos de los acorazados para Paraguay. Porque Francisco asume recién en 1865, ¿verdad? No es que cuando asumió el Mariscal López él pidió los barcos. Don Carlos pidió los acorazados, que nunca llegaron, ¿verdad? Entonces, vuelvo nomás a traer la cuestión. ¿Cómo van a decir que don Carlos era el pacifista y su hijo fue el belicoso? Con esa frase falsa de Fidel Maíz, ¿verdad? Siendo que el tipo que más invirtió en infraestructura bélica en Paraguay hasta hoy, ningún presidente invirtió tanto en la Fuerza Armada como don Carlos Antonio López.
Otra consulta. Don Carlos Antonio López, aparte de ser un presidente progresista en la época, ¿se le puede considerar un presidente belicista porque invirtió mucho en seguridad? La fortaleza Humaitá, las fortalezas que tuvimos hacia la zona norte, los choques que tuvimos con Brasil, con Estados Unidos en esa época. No es que don Carlos fuera belicista. El tema es que Paraguay era un país que estaba fuera del sistema, ¿verdad? Entonces, del sistema mundial. Al mismo tiempo que don Carlos estaba preparando el poder militar de Paraguay, ¿verdad? En ese mismo periodo, básicamente, ya las potencias occidentales, ¿verdad? Inglaterra, Francia, inclusive Estados Unidos ya estaban empezando a atacar China, luego atacarían Japón, toda la parte de Asia, ¿verdad? Por las cuestiones del opio, la guerra que ellos iban creando por sus intereses. Y en Sudamérica ni qué hablar, o sea, en Europa también. En montones la mano negra estaba en todo eso, ¿verdad? Y don Carlos sabía, y el doctor Francia también, no crean que el doctor Francia no invirtió en nada. Don Carlos dio un paso más nomás que el doctor Francia en cuestiones de preparación militar. Pero no porque él quisiera una guerra, nadie quiere una guerra, ninguna persona buena. Y don Carlos era una buena persona, pero tenía que prepararse para lo que él sabía que iba a ocurrir. Porque a Francia ya le atacaron los mercenarios dirigidos por Belgrano, 1811. Ellos le atacaron ya a un Paraguay independiente, no como se cuenta que después de eso que Paraguay se independizó en mayo, todo eso es una mentira. Paraguay ya era independiente en 1810. Y por eso en 1811, a principios, ¿verdad?, vienen una tropa de mercenarios desde Buenos Aires, comandados por Belgrano, ¿verdad?, tratando de someter a Paraguay por la fuerza, y no pudieron, fueron derrotados, los derrotamos, ¿verdad?, en 1811. Entonces desde ahí el doctor Francis ya preparó, él construyó por ejemplo la fortaleza de Formoso, que dio origen luego a la ciudad de Formosa. Hoy en día eso fue fundado por el doctor Francia, casi nadie te cuenta eso. Eso pueden encontrar, si alguien quiere profundizar, busquen en el libro de José Antonio Vázquez, el doctor Francia, visto y oído por sus contemporáneos. Ahí van a encontrar sobre la fortaleza de Formoso, que era inclusive mucho más temible que Humaitá. Y nadie te cuenta eso. Estaba a la altura, estaba ahí donde está Formosa ahora, sobre el río. Y era una fortaleza con murallas, con tipo una mini muralla china tenía. En un perímetro así hacia la parte de la tierra y hacia el río, cañones. Entonces don Carlos continúa la política de doctor Francia. Ellos sabían que iban a ser, Paraguay en algún momento iba a ser atacado, inevitablemente. Y le tocó la guerra al Mariscal López. Pero le podía haber tocado a don Carlos, que casi le tocó, con los brasileños que enviaron una expedición naval, muchos buques, ¿verdad? El almirante Ferreira estaba al cargo, al final no se animaron. Los yanquis también, en la misma década de 1850 también casi no atacaron, tampoco se animaron, se quedaron nomás ahí, porque todavía no estaban preparados. Esperaron 10 años, un poco más de 10 años para hacer la guerra, que finalmente cayó en época de Francisco Solano López. ¿Los ingleses tienen algo que ver con la Triple Alianza? Y desde el momento en que en todo momento estuvieron presentes agentes del gobierno británico en las negociaciones, por ejemplo, de Punta del Rosario, que es lo que más se conoce, en 1864, ¿verdad? En abril del 64, donde estaba Venancio Flores, apoyado por Edward Thornton, no sé cómo se pronuncia el nombre de ese desgraciado, pero se escribe así, ¿verdad?, en inglés. Y yo no creo que este inglés haya actuado a espaldas de su gobierno. Nadie me va a venir a vender esa mentira. Y también estaban varios diplomáticos ingleses trabajando en Buenos Aires, todos así apoyando la política de la revolución de Flores en Uruguay para derrocar un gobierno legítimo. Que todo eso va a precipitar luego la guerra contra Paraguay. Y siempre estuvieron los ingleses ahí. Siempre tuvieron ahí ponerle para la foto, pero por algún motivo ellos estaban ahí. Entonces yo no creo que un agente inglés diplomático o lo que sea va a estar nomás por estar ahí. Algún hilo estaban moviendo. Se dice que Paraguay tenía el tema del algodón. Ya podíamos enviar hasta balas de cañón de nuestra fundición de Uicuí a otros países.
Y eso le molestaba a los ingleses, que nosotros no adquiríamos de ellos los productos, tampoco llegábamos a pedir crédito como los otros países. Y eso le causaba cierto enojo a los ingleses de la época, ¿verdad? Y Paraguay ya era una potencia mundial. No es que iba, como nos quieren decir los falsificadores, no es que se estaba convirtiendo, ya era una potencia. Porque un país que imprime su propio billete ya es una potencia. Un país que construye su propia tecnología, por más que haya traído primero técnicos de otro lado, pero después empieza a desarrollar su propia industria, ese país ya es potencia. Ejemplo, los chinos, que los chinos hacen, casi todo ya hacen en su país. Y desde que un país empieza a hacer todo, se lo considera ya potencia. Y Paraguay hacía ya barcos, que teníamos astilleros acá. El tema de los acorazados se mandó, me imagino, que mandaron a hacer, ¿verdad?, en Europa para traer acá, porque en esa época el copyright no era muy estricto, entonces podías vos traer, te comprabas un barco allá, y venía acá los muchachos desarmados, bueno, ya sabemos cómo se hace, ahora vamos a fabricar acá, Made in Paraguay. Y eso era lo que hacía Don Carlos, traía la tecnología de afuera y después acá se copiaba y se mejoraba inclusive, ¿verdad? Y tuvimos grandes genios como Saturio Ríos, que mejoró el sistema de comunicación. El telégrafo, que tenía un sistema de código así bastante complicado, Saturio Ríos lo hizo de una manera mucho más sencilla, ¿verdad? Pero como él lo patentó, como Paraguay perdió la guerra, bueno, todo eso fue absorbido por otros países, ¿verdad? Por Europa, por Estados Unidos. Inventos paraguayos fueron usados en Europa luego de la guerra. Entonces Paraguay ya era una potencia económica, una potencia militar, una potencia industrial. Y tenía un territorio 5 veces mayor que el actual territorio, que lo que queda, ¿verdad?, de Paraguay. Entonces, vos preguntarte nomás por qué Bolívar nunca nos atacó. ¿Por qué San Martín ni soñó con pasar por acá? Porque el único que intentó algo fue Belgrano, fracasó. Después pasaron muchísimos años, los brasileros, el Imperio del Brasil, siempre intentando, así haciendo algo, pero siempre amagando nomás y retirándose otra vez. Porque no podían contra Paraguay, ni siquiera Estados Unidos. Ni siquiera Estados Unidos, que no era así de grande como ahora. Estados Unidos era solamente la costa este. Solamente la parte del este donde está Nueva York, Washington, era eso nomás Estados Unidos, que ya tenía una potencia industrial también. Paraguay rivalizaba con Estados Unidos en industria, con la diferencia que Estados Unidos se desarrollaba con capital venido de Inglaterra, cosa que no pasaba en Paraguay. El capital paraguayo era, como te digo, paraguayo. No es que Paraguay hacía préstamos acá para allá para hacer vía del tren, para hacer telégrafo, para hacer nuevas fortalezas, no. Acá había tanta riqueza, tanta mano de obra calificada y un gobierno tan honesto que no hacía falta pedir préstamos a nadie. Y ni siquiera Estados Unidos puede decir puede jactarse de lo que nosotros como paraguayos, de lo que Paraguay puede en su historia decir, ¿verdad?, que se desarrolló sin la ayuda de nadie. La guerra de la Triple Alianza se inicia con la, digamos, negativa de Argentina de dejarnos pasar por Misiones, Argentina, ¿verdad? O sea, ahí tenemos otra gran mentira. Otra gran mentira que en este siglo tenemos que destruir, ya desterrar para siempre de la mente de todos los paraguayos, ¿verdad? No tenía por qué pedirle Paraguay permiso a nadie, siendo que Misiones era parte de Paraguay. Que no tiene sentido. Vos vas a pedir permiso a casa para pasar por tu propia casa. Es absurdo. Nunca fue esa zona de Misiones, nunca estuvo bajo jurisdicción de Buenos Aires, porque Argentina no existía. Y yo voy a escribir sobre eso. Argentina no existía en la guerra, existía esa bandera, con el mismo color y todo, ¿verdad?, que dicen que Belgrano inventó, ¿verdad? Pero no había ninguna república argentina, y mucho menos un territorio argentino por el cual teníamos que pasar en Dayecó para llegar no sé a dónde. Es ridículo. Toda la zona noreste de lo que es hoy Argentina era Paraguay. Teníamos límite con Uruguay. Nuestro límite hacia el sur
era el río Uruguay. Al otro lado ya estaba Uruguay. ¿Por qué teníamos que pedirle permiso a alguien? No teníamos que pasar por ningún país para llegar a Uruguay. Estábamos al lado nomás. Formosa era Paraguay. El norte de Salta también era parte de Paraguay. Y todo eso, y Corrientes también. Más o menos la mitad de Corrientes hasta Curuzucuatía era Paraguay también. Y hay un escrito llamado el Tratado de Entendimiento entre Brasil y Urquiza. No voy a decir la Confederación Argentina porque nunca existió esa confederación. Eso son los papeles nomás, los falsificadores de la escuela de Mitre y Belgrano, ¿verdad? Hicieron figurar que existió una confederación argentina que nunca existió, ¿verdad? Y después vamos a desarrollar porque yo voy a explicar todo parte por parte de por qué digo esto, ¿verdad? Pero ahora estoy lanzando nomás los primeros dardos, los títulos nomás, ¿verdad? Yo te repito, ¿verdad? En ese tratado decía, ¿verdad? Que tropas paraguayas están ocupando ilegalmente, decía en el documento, ¿verdad? Firmado por Urquiza. El norte de Salta, Misiones, y todo lo que es ahora Formosa y parte de lo que es el Chaco, lo que es la provincia del Chaco argentino, que nunca tuvieron Chaco de ellos hasta después de la guerra del 70. Entonces tácitamente te está diciendo que toda esa zona estaba en manos de los paraguayos. ¿Y cómo es que tenemos que pedir permiso para pasar por una zona que nosotros ya controlábamos? No había nada de permiso ahí. Misiones, Corrientes, Formosa, norte de Salta, eran parte de Paraguay. Así que no habían que pedir permiso para pasar por ahí. Y no tiene ningún sustento lo que... Esto que vos me estás preguntando o diciendo, ¿verdad? De que teníamos que pasar por Misiones para no sé qué cosa, es un invento de Mitre. Y vos sabés que increíblemente, no tan increíblemente, pero después de la guerra, como los legionarios fueron puestos como los títeres de los aliados, ¿verdad? Ellos empezaron a repetir, ¿verdad? La historia que se imponía desde afuera. Y esa historia de Mitre fue la que escribieron nuestros historiadores oficiales, ¿verdad? Mentirosos. Entonces, ya sabes de dónde viene esa gran mentira, ¿verdad? De que pasamos sin permiso por territorio argentino. De Mitre viene. Vos decís que la guerra con Argentina y con Brasil se daba tarde o temprano. Y ya como te mencioné al principio, ya cuando estaba Doctor Francia en 1811, Paraguay ya fue atacado por los porteños. Y Buenos Aires era lo que quería hegemonizar toda la zona y cuando eso no existía Argentina. En realidad Argentina no existe hasta 1880 y todo eso también de a poco vamos a ir desarrollando. Así que en Buenos Aires ya había una voluntad belicosa hacia Paraguay, desde que Paraguay fue independiente. Desde el primer momento, ella tiene la prueba, Belgrano con su ejército de mercenarios, porque eran gente pagada, no eran patriotas porteños que vinieron, eran mercenarios pagados por el gobierno de Buenos Aires, ¿verdad? Vinieron a atacar, entonces bueno, y después de todo todos los problemas que no querían crear, asaltando los barcos paraguayos que querían salir al mar para llevar los productos a otros lados o querían pasar por el río Paraguay que desemboca en el océano Atlántico, eran constantemente asaltados por barcos piratas bajo la mirada complaciente de la Junta de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces ellos siempre tuvieron malas intenciones con Paraguay. Y Brasil, no hace falta que dé mucho detalle, de la época colonial tuvimos guerra con ellos. Y de hecho que si Brasil no es más grande hoy, si Brasil no agarró toda Sudamérica es por Paraguay. Paraguay era el que le taponó siempre a los brasileños su avance al oeste. Hasta 1870. Brasil no era tan grande como era ahora tampoco. No, el estado, lo que es el estado de Paraná, era Guairá, paraguayo. Y tampoco tenía esos Mato Grosso del Sur, todo eso no era de ellos, era territorio paraguayo. Corumbá fue fundado por el Doctor Francia y los legionarios eso no quieren reconocer, los mentirosos, los falsificadores de la historia. Así que con Brasil tenemos conflictos de siglos con el gobierno brasilero, pero nunca pudieron con nosotros. Y gracias a Paraguay no hablamos, toda Sudamérica no habla portugués. Yo te digo bien así. Y la guerra iba a venir, porque aparte ¿por qué Brasil y Buenos Aires se tomaron tanto con Paraguay? Porque sí nomás no. Porque seguían órdenes de quiénes, de sus amos, de Inglaterra otra vez. Vamos a caer siempre en ese país. Porque de ahí le venían los préstamos a ellos.
Ellos le debían plata a los banqueros ingleses que estaban vinculados directamente vinculados con el gobierno británico. Algunos dicen, no, que te haya prestado dinero a un banquero no quiere decir que el gobierno tiene que ver. Claro que tiene que ver. Vos sos el banquero y vos al mismo tiempo sos funcionario del gobierno. No tiene entonces nada que ver el gobierno. Claro que tiene que ver. O yo soy el banquero y vos sos el gobierno. Yo te digo, Rildo, yo le puedo prestar plata a esto y vos me decís sí. Y oficialmente figuro que yo como banquero no me presté, pero vos me autorizaste. Si vos no me autorizás, ¿qué país va a permitir que un banco haga cosas a su espalda sin que él le permita? Ningún país, ¿verdad? No tiene sentido eso. Entonces, el gobierno inglés directamente influyó en toda la belicosidad, en todos los ataques hacia Paraguay, desde la época de Otón Francia hasta la guerra contra el Mariscal López. ¿El Tratado de la Triple Alianza sigue vigente? En el Tratado de la Triple Alianza, secreto otra vez. Ya tienen que entender por qué dice secreto. No porque sea secreto, sino porque lo ha hecho una sociedad que trabaja en secreto. Por eso se llama Tratado Secreto. No porque todo el mundo supo de ese tratado que nunca fue secreto, ¿verdad? De una forma muy ridícula. Se publicó oficialmente en Inglaterra, dicen, ¿verdad? Ahí te daban a entender quiénes realmente están detrás de la guerra. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿qué querían en el tratado? Era hacer desaparecer Paraguay. Por algún motivo que no sabemos, ¿verdad? Llamarle un milagro que no podríamos explicar ahora. Paraguay se quedó, ¿verdad? Hasta ahora. Quedó un pedacito, ¿verdad? Chiquitito, ¿verdad? Nunca perimió el tratado. Y de hecho, nos quitaron muchas tierras. Pero en el tratado querían hacer desaparecer Paraguay. Pero, ¿qué pasa? No desapareció cuando eso, pero ahora están tratando de hacerle desaparecer otra vez con invasiones culturales, con tratados comerciales, ¿verdad? Este Mercosur, por ejemplo, ¿qué tiene? Bueno, ella mete un poco ya de política, pero este Mercosur es una forma nomás de explotarle otra vez a Paraguay. Itaipú, Yacyretá, todo esto, ¿verdad? Y todo eso es también el Tratado Secreto, versión actual. Hubo países que nos apoyaron en esa época de la Triple Alianza. Creo que eso también hizo que los países beligerantes no pudieran desmembrar Paraguay. Y el apoyo fue más bien poético. O sea, fueron declaraciones muy líricas, romanticistas, así como Colombia que dijo, le ofrecemos la ciudadanía a los paraguayos, todo bien, ¿verdad? Y protestas, ¿verdad?, de países como Chile y Perú, que también protestaron varias veces contra la guerra, porque de hecho le afectaba a todo el continente. Esa guerra le afectó, fue una guerra sudamericana, no fue una guerra de acá, Paraguay y 3 países, fue una guerra sudamericana por la región en que se desarrolló, pero por los países que intervinieron puede ser calificada de guerra mundial, porque Europa, países europeos estuvieron involucrados también ayudaron a la alianza, ¿verdad?, contra Paraguay. También Estados Unidos, de alguna manera, ¿verdad? El único al que yo le puedo rescatar que no se prestó a eso fue el embajador Matt Mahon. Justamente por eso le sacaron de acá. Porque él vino acá y vio la realidad. Él mismo cuenta en una de sus cartas de que cuando él llegó a Buenos Aires escuchó miles de historias, atrocidades sobre Paraguay, que el Mariscal López por poco no comía criatura, ¿verdad? Algo así. Después llegó acá y y él dice, no era nada de lo que se cuenta. Se le está calumniando a Paraguay y se le está difamando al Mariscal López, ¿verdad? Y a su entorno, ¿verdad? Entonces, por eso, bueno, era una buena persona que vino como embajador de Estados Unidos, pero desobedeciendo inclusive órdenes de su gobierno. Él fue un patriota más que nada, el general Martin Mahon. Y fuera de él, todo estaba en contra. De hecho que los aliados esperaron. El conde Deu, cuando eso estaba ya al mando de las tropas aliadas en 1869, cuando estaba Mahon acá. Esperaron que se vaya el único que podía hacer escuchar su voz y que se le iba a creer. Esperaron que en junio saliera de Paraguay Mahon para planear sus atrocidades de Acostañú, Piribagú y todo lo que ocurrió en agosto de 2 meses después, ¿verdad? O sea, ellos querían que no hubieran testigos extranjeros autorizados, mientras ellos hacían cometían sus crímenes de guerra, ¿verdad?, contra la población civil paraguaya. Así que
el apoyo de los países de la región fue un apoyo así verbal, pero no, salvo, ¿verdad? Voluntarios que vinieron de Chile, chilenos, que entraban por el lado de Mendoza y eso y atacaban a las tropas de Buenos Aires, que estaban comandadas por el hermano de Mitre y otros mercenarios, ¿verdad? Así que los chilenos y yo creo que los peruanos así secundariamente también nos ayudaron en logística porque como se nos cerró el lado hacia el este, nosotros teníamos algún contacto. Hay cosas que la gente nunca se explica, cómo es que hay correspondencia cosas que salían de Paraguay y entraban y si estábamos bloqueados, ¿cómo? Evidentemente teníamos una salida y la única salida era en ese entonces, yo lo veo así, hacia el norte, hacia Bolivia, lo que es hoy Bolivia, ¿verdad? Bolivia y después Bolivia, Perú, Chile. Esa era nuestra salida hacia fuera de Sudamérica, ¿verdad? Y bueno, pero más que eso, no fue la ayuda, no recibimos mucha ayuda. Fue más bien Paraguay solo contra el mundo. Francisco Solano López, ¿puede ser considerado un tirano o un demócrata de la época? Porque en esa época todavía no estaba bien conceptuado la democracia. Bueno, demócrata no era porque en realidad la democracia no existe. Ese es otro sofisma, otra fantasía que nos vendieron desde chico. Nunca existió la democracia. Acá había un gobierno monárquico. Monárquico significa el gobierno de una persona, ¿verdad? Y no precisamente que era un rey, ¿verdad? Hay gente que cree que monarquía ya es rey, ¿verdad? Sino que eran gobiernos unipersonales. Si no quería decir monárquico, bueno, eran unipersonales. Le tenía el doctor Francia, él era el que tenía la última palabra en todo. Después Don Carlos, la misma cosa, el mismo sistema de doctor Francia. Y después el Mariscal López. Entonces Paraguay tenía una monarquía, ¿verdad? Algunos dicen una monarquía parlamentaria, tipo, ya otra vez queriendo copiar cosas de Inglaterra. Una monarquía parlamentaria es un parlamento que tiene el poder y unos reyes títeres que están ahí de figuretti, ¿verdad? Paraguay no era eso. Paraguay tenía su gobernante, que como te dije en su momento fue el doctor Francia, después Don Carlos, después el Mariscal, que era la palabra suprema. Él era el último al que vos podías apelar en el sistema judicial, era él. Inclusive hay registro de que el doctor Francia, la gente de última apelaban al doctor Francia, quiere decir que él estaba por encima de todos los jueces otra vez. No había división de poderes acá. Eso de Montesquieu y su porquería de los tres poderes es un invento de los macabros, ¿verdad? Acá había una cabeza y todos sabían quién era el líder y habían leyes. No es que la constitución la hizo Don Carlos ni nada, sino ya, ¿cómo entonces gobernó el otro Francia? A la Bartola, así. No. Ya habían leyes. Desde la época española. O sea, ¿cómo vas a gobernar un estado sin una ley que te dé un orden del sistema, de la sociedad? Así que eso de que Don Carlos fue el que hizo la primera constitución y que todo eso es falso. Porque te dicen eso y al mismo tiempo los falsificadores dicen que Don Carlos hizo una constitución, después dicen que acá se usaba no sé, las leyes de Alfonso XI de la época medieval, el año 1100, no sé qué. O sea, ¿dónde entonces, en qué quedamos? Usábamos al mismo tiempo dos leyes, o sea, medio ridículo, ¿verdad? No se puede sostener eso desde el punto de vista lógico, ¿verdad? Ni jurídico. Acá no había una democracia, pero tampoco había lo que se dice tiranía, porque el gobierno era un gobierno donde el que estaba a la cabeza le servía al pueblo y el pueblo le quería a su gobernante. No era un gobernante que robaba, no era como los gobernantes de ahora, delincuentes. No, eran gente que hacía el bien a su patria. Y si yo te voy a decir, no sé, si vos estás en tu casa y cuando vos eras chico estaba una figura paterna, era tu papá, era el que ponía el orden, él decía, bueno, esto no se hace, esto se hace. ¿Qué está haciendo? Él está gobernando la casa, no está siendo un tirano, simplemente está diciendo lo que hay que hacer y no, él te dice, no vaya a meter tu dedo en el enchufe, o vayan y barran el patio. Y él da las órdenes y marca las pautas, pero eso no lo convierte en tirano, ¿me explico?
Y así eran los gobiernos de Paraguay, como un padre que gobernaba una casa que era la patria. El mariscal López dirige durante 5 años una cruenta guerra denominada la Triple Alianza. Teníamos muchos armamentos que dice que se secuestró digamos, en el puerto de Buenos Aires. Se habla también que se compraron acorazados de Prusia que no llegaron y que él tuvo formación militar en Europa. ¿Es cierto? Bueno, yendo por parte, voy a empezar por el final. La formación de Francisco Solano López empezó acá en Paraguay. Él desde jovencito, él ya estuvo por los cuarteles, ya estuvo al lado de los veteranos, de los más antiguos, que le enseñaron a él la ciencia militar. Porque Paraguay heredó una rica tradición militar de los españoles. Acuérdate que de la época que estaban los españoles, nosotros veníamos guerreando contra los bandeirantes, en las batallas navales contra los piratas ingleses. Bueno, los jesuitas eran militares, o sea, no es que Paraguay no sabía nada de guerra, eso es otra gran mentira de los falsificadores, ¿verdad? De los legionarios. Acá ya había una gran escuela militar. Ahora, ¿qué hizo Francisco? Al irse a Europa, él se va a mirar qué está pasando al otro lado del océano. Bueno, acá hacemos la guerra así. ¿Cómo hacen la guerra estos tipos, estos europeos? Y eso es lo que él se fue a hacer. Se fue él y su comitiva, entre ellos el general Díaz, ¿verdad? Y otros militares, ¿verdad? Ellos fueron ahí no solamente a hacer tratados comerciales, diplomáticos, culturales, todo lo que sea con los europeos, sino también a aprender la parte militar. Había un conflicto de Rusia contra Turquía, Inglaterra, Francia, o sea que había una guerra ahí en la zona la zona de Asia Menor, ¿verdad? Justamente que involucró a la famosa fortaleza de Sebastopol, ¿verdad? Y Francisco estaba ahí absorbiendo todos esos conocimientos, todo. Así que su formación fue hecha acá y allá. Por eso era un militar tan completo. No era un militar sin escuela como acá quieren decir, que acá no había escuela militar, que acá no había Estado Mayor. Es ridículo eso. ¿Cómo entonces 300 años estuvimos lidiando contra los enemigos? O sea, cuando éramos parte del Imperio Español, pero éramos ya el Paraguay, ¿verdad? Y acá tenían que estar los que tenían que empuñar las armas. ¿Cómo te parece que Paraguay no desapareció, no fue arrollado por los bandeirantes que eran militares, profesionales, mercenarios? Los ingleses que invaden Buenos Aires, Montevideo, en 1806, 1807. ¿Cómo van a ser derrotados por los paraguayos que fueron si los paraguayos no tenían formación militar? Si de acá se fueron, no fueron paraguayos que estaban en Europa y vinieron a ayudar a Buenos Aires y Montevideo. Eran paraguayos que estaban acá. Y de acá se van y le dan una patada a los ingleses. A patada le echamos a los ingleses con sus casacas rojas que eran sus mejores tropas, al ejército colonial inglés. Entonces evidentemente que acá sí había escuela militar. Sí había formación militar, oficiales de carrera, y eso no excluye el hecho de que hayan traído instructores después del Don Carlos, de Francia es el que menos se habla. Eso no excluye que hayan traído instructores militares del extranjero, como de hecho ocurrió, ¿verdad? Que de Don Carlos siempre se habla que el trabajo militar es para instruir, y militares extranjeros para darle ciertas instrucciones a los militares paraguayos. Pero también a los jóvenes que fueron enviados a Europa, no es que se fueron enviados a aprender solamente a pintura o literatura, también fueron enviados a aprender guerra. Y bueno, entonces la formación de los paraguayos, militarmente hablando, era muy sólida. ¿Paraguay se puede considerar un país que estuvo preparado para la guerra? Sí. Como dije hace unos minutos, ¿verdad? Teníamos nuestra propia fábrica, nosotros fabricábamos nuestras armas, fabricábamos nuestros fusiles, teníamos nuestras pólvoras, nuestros cañones propios, ¿verdad? Nuestras balas, nuestras espadas, nuestras lanzas y nuestros barcos. Así que teníamos lo básico para luchar. Contra un país. No se pensó 3 países. No, estábamos hablando de que si vamos a considerar que Estados Unidos ya era una potencia a mediados del siglo XIX y no se atrevió a invadir Paraguay,
No desembarcaron nunca los marines, llegaron hasta Buenos Aires y por ahí, nomás mentira que llegaron hasta Corrientes, eso ya es un invento ya. ¿Por qué Estados Unidos no atacó Paraguay? Si sabemos bien que Estados Unidos es un país que le atropella nomás al que le ve más débil. Estados Unidos, por poner un ejemplo contemporáneo, actual, ¿verdad? No le ataca así, no le va a atacar más a Rusia o a China, porque sabe lo que puede salir mal parado, ¿verdad? Sí le va a atacar a otros países, a Siria, Irak, Afganistán, a esos países le ataca, ¿verdad? Porque sabe que no van a aguantar en un conflicto así frontal, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasó con Paraguay. A Paraguay no se le atacó, porque no le iban a poder ganar. Estados Unidos no le iba a poder ganar a Paraguay en la época, en el siglo XIX, solo, no mano a mano. ¿O por qué te pensás que no le atacó? Porque eran bonitos y se fueron nomás. No. Trajeron, no sé, como 30 barcos, una flota de guerra con no sé cuántos miles de soldados para desembarcar y se quedaron ahí mirando de lejos nomás. Ahí eso te da, eso, ese hecho, te tiene que, digan lo que digan 1000 libros de mentirosos, de falsificadores, ese hecho ya habla por sí. Ese hecho ya te está hablando del poder de Paraguay. No podía ser atacado así nomás, ni por un país como Estados Unidos. ¿A quién se le puede llamar legionario? La palabra legionario viene de los integrantes de la Legión Paraguaya, que eran un grupo de traidores paraguayos que vivían en el extranjero, ¿verdad? Principalmente en Buenos Aires, y que ya en época de doctor Francis y don Carlos, ellos ya le pedían a los gobiernos extranjeros, ¿verdad?, que intervengan militarmente el Paraguay y que ellos iban a ayudar porque Paraguay estaba oprimido por la tiranía de Francia y de los López, ¿verdad? Y luego estalla la guerra y ellos forman un grupo, un contingente pequeño, ¿verdad?, y que se hace llamar la Legión Paraguaya y se suma como tropa militar, ¿verdad?, a los aliados contra nuestro país, contra su propio país, ¿verdad? Entonces los legionarios son traidores y en Paraguay legionario significa traidor, ¿verdad? Por haciendo alusión a esa legión paraguaya que aglutinó a todos esos malos hijos, esos traidores del Paraguay, gente que eran de familias paraguayas que nacieron acá, inclusive algunos, pero que vinieron a atacar a su propio país, a matar a su propio compatriota, para sacar beneficio propio, porque después de la guerra ellos fueron los que tomaron el poder, a ellos se les puso en el gobierno, a ellos se les colocó como las marionetas. Y ellos tuvieron el poder al precio de la sangre de miles de compatriotas. Y entonces el legionario es una suma de lo peor que te puedes imaginar. Se puede decir, los gobiernos posteriores a la Guerra Grande fueron gobiernos que respondían más a Brasil o a Argentina. A ambos. A ambos y también a países fuera de Sudamérica. Se puede considerar entonces que la influencia de los países beligerantes de aquella época fue total en los gobiernos posteriores a la guerra. Y sí, se perdió lo que se llama soberanía. Ya hace 150 años que no tenemos soberanía, porque soberanía significa que vos decidís lo que se hace en tu casa. En el momento que el vecino está decidiendo lo que se hace en tu casa, entonces vos ya no tenés soberanía. Ya vos sos una extensión del vecino, o del vecino del vecino. Entonces soberanía acá no hay. Porque por eso más bien cualquier país hace lo que quiera acá. Nos hacen tratados así totalmente desiguales e injustos, ¿verdad? Aprovechándose de que tenemos gobiernos que aceptan todo eso, ¿verdad? Porque estos gobiernos que tenemos hasta hoy son herederos de aquellos legionarios de 1870, ¿verdad? ¿Por qué tanto tiempo se prohibió la figura del mariscal en el Paraguay? ¿De qué tenían miedo? Se prohibió hablar bien, se podía hablar mal, pero hablar bien del mariscal López era un delito. Era un delito perseguible judicialmente, ¿verdad? O sea que mucha gente fue presa o inclusive fueron asesinados por hablar bien de López y de la causa paraguaya. Pero principalmente de López, porque López es como decir el representante legítimo del Paraguay. La figura que te podía inspirar a querer hacer algo bueno por tu país. Y
a verle a quiénes eran realmente los enemigos, verle como enemigos a los legionarios, ¿verdad? Entonces los legionarios en todos los gobiernos de posguerra y sus descendientes y sucesores tuvieron que atacar siempre y prohibir la figura del Mariscal López porque es una figura que despierta patriotismo en el paraguayo. Y eso no le conviene a los que quieren que Paraguay siga en el suelo como está hoy. Una última pregunta. El mariscal muere por su patria o con su patria. Un tema. Supuestamente con la muerte del mariscal no se desmembra el Paraguay en forma completa. Sí, los gobiernos toman propiedades o terrenos que eran supuestamente que ellos estaban diciendo que eran de ellos, ¿verdad? ¿Vos considerás que con la muerte del mariscal, por su patria, con su patria, no se desmembró Paraguay por eso? ¿O porque algunos países vecinos no desmembren Paraguay, solamente lo que ustedes están exigiendo, esos pedazos, dejen el resto? No, no creo que hayan tenido influencia en ningún país vecino. Si ni en la guerra no hicieron nada, después de la guerra menos. ¿Qué van a hacer ya con el Mariscal López muerto? No, Paraguay no se tocó. Como te hice un comentario personalmente hace rato, ¿verdad? Por algún milagro que no sabemos explicar. Yo no, al menos no tengo hoy en día una respuesta lógica para darles. ¿Por qué Paraguay todavía existe, verdad? Pero no fue por ningún pedido de nadie. Yo no creo que nadie haya intervenido en el año 1870 para decir, bueno, dejemos Paraguay porque lo que hicieron en la guerra, ¿qué motivo justo tenían? Vamos a empezar por ahí. Entonces no puede pedirle algo justo a gente injusta. Tal vez dejaron el país para dejar como un país de figurilla, así un país que figura nomás en el tablero, pero que ya está muerto en la vida real, ¿verdad? Que fue de hecho lo que ocurrió. Crearon una constitución, 1870, esa es la primera constitución del Paraguay. No hubo antes constituciones, eso no era cosa, no era nuestro sistema. Usar constituciones, eso no era de Paraguay. Democracia, constitución, todas esas cosas que son engaños para la humanidad no se usaban en Paraguay hasta 1870, cuando se creó la primera constitución. ¿Creada por quiénes? Por los legionarios. Otra vez, ¿verdad? Ahí le tenés a ellos, ¿verdad? Y los ejércitos aliados que estaban ahí para respaldar por si había un ataque de guerrilleros paraguayos, cualquier cosa, alguien que se quería rebelar, bueno, por si acaso, años y años se quedaron los ejércitos aliados a ocupar Paraguay, luego de haberle matado ya al Mariscal López, ¿verdad? Porque la guerra no terminó en el 70, y yo también voy a escribir sobre eso. Y falta terminar el tema de las armas, te digo rápido. Acá habían armas, pero yo voy a darle nomás así vamos a hacerle caso por un momento nomás, suponiendo que sea verdad lo que dicen los mentirosos, los legionarios de la historia. Dicen que Paraguay no tenía arma, que solamente fusiles a chispa. Claro, teníamos fusiles a chispa, pero no solo fusiles a chispa, bueno, y también los aliados tenían fusiles a chispa. O sea, Paraguay y los ejércitos de la Alianza tenían armamentos similares, muy similares. Porque como yo te dije al principio, entraban cargamentos de diferentes cosas, entraban desde el norte de Paraguay, desde el norte de la zona de Bolivia, desde la zona de Perú, ¿verdad? O sea que era, en realidad, no había mucha definición entre Bolivia y Perú cuando eso, porque Bolivia era parte nomás de Perú antes, ¿verdad? Pero de algún lado entraban cargamentos de armas a Paraguay, ya que no podían entrar por el lado del lado del Océano Atlántico, entonces entraban por el lado del Pacífico. Sí, decían que los aliados tenían fusiles de marca estadounidense, modernos. Y pensaban más geográficamente. El que vende armas no le importa a quién le vende. Le va a vender con tal de lucrar. Y se le vendió a los aliados y los aliados compraron trayendo por el Océano Atlántico. Paraguay también pudo haberle comprado trayendo por el Océano Pacífico o por el Canal de Panamá. Fácil. Para cómo Panamá era parte de Colombia. En Colombia, en teoría, estaba con Paraguay. Así que armas modernas entraban en Paraguay. Y si no entraban lo suficiente, yo te hago una observación más, para que todos piensen. Siempre se dice que en Curupactí murieron miles de aliados.
que quedaron ahí los cuerpos tendidos en el campo de batalla. Y los demás huyeron, ¿verdad? Fue una masacre. Eso sí fue una masacre. Ellos fueron masacrados. Después salen los paraguayos a recoger miles de fusiles modernos. Dicen que 10.000 bajas entre heridos y muertos tuvieron, ¿verdad? Yo le calculo el doble. Pero vamos a darle nomás esa cifra miserable de 10.000 bajas nomás que supuestamente tuvieron. Porque yo estuve en Curupaytí y caminé y recorrí. Y yo pude ver y entender cuánta gente vas a necesitar para tomar esa posición. Porque no es una trincherita de una cuadra. Son kilómetros de trinchera. Yo caminé por la trinchera. Así que eso de que me enviaron 20.000 soldados nomás y que no me cuadra a mí. Pero suponiendo que haya sido así, que no es, pero aún dando y solo hablando de esa batalla, porque muchas otras batallas como la batalla de Sauce, también el masacramos a los aliados, dejaron montones de cuerpos tirados con gente con las armas ahí. Bueno, ¿cuántas armas te parece lo que rescatamos de ellos ahí? Modernas, ¿verdad? Miles de fusiles. Entonces, ¿de qué me van a venir a decir que Paraguay no tenía armas modernas? O sea, si es que no tuvimos, antes de la guerra le sacábamos a lo que le matábamos. Así que teníamos buenas armas de todo lo que vos quieras, de todos los colores y de todos los calibres.